Saludo a todos. Comenzamos esta serie de videos con el ánimo de ayudar a vigilar la conciencia, con ánimo de que podamos nosotros discernir entre nuestra vida de pecado y nuestra vida de gracia y con ello acercarnos con mejor disposición al sacramento de la reconciliación, para quedar tranquilos, para recibir con mejor disposición la gracia de Dios, para conocer y también vigilar nuestro modo de actuar con respecto a lo que Dios agrada y a lo que de lo que nos debemos alejar por ser algo de pecado. Dado a que de repente hay quienes tienen preguntas sobre cómo confesarse, sobre qué exactamente decir, sobre realmente lo que puede ser grave y lo que no es exactamente grave, lo que implica una verdadera penitencia con un arrepentimiento muy grande o algo que hacemos y que puede estar muy tranquilamente en la conciencia. Hay unas posturas claras y que nosotros debemos conocer, porque a veces se cometen los errores de que cuando hacemos algún pecado grave podemos decir, no es pecado, no hay tanta gravedad, todo mundo lo hace o muchas personas lo hacen. A veces pensando que como muchos lo hacen o es algo común en el obrar de la gente, entonces ya no significa pecado. También existe la otra parte de que no haya una gravedad tan grande en el pecado, en nuestras actitudes, y que ello nos esté mermando la conciencia como un grito que nos exige reconciliar y componer algo que realmente no está descompuesto. Bien, con este primer video quisiera que pudiéramos analizar, como nos dice el Catecismo de la Iglesia, los pecados graves de los pecados no graves. A los graves les llamamos pecados mortales, a los no graves les llamamos veniales. Primero, quisiera que pudiésemos enfocarnos en el Catecismo de la Iglesia Católica. A mí me parece muy claro y sobre todo es lo que nosotros debemos aprender. Si ustedes pueden consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del número 1846, vamos a hablar de eso en este momento. El pecado, nos dice el Catecismo, lo tenemos que ubicar como el rechazo a Dios para elegir nuestra propia voluntad. Lo debemos reconocer como un amor exorbitante hacia nosotros mismos, hacia nuestros gustos, hacia lo que nosotros queremos, rechazando inmediatamente a Dios, a su voluntad, a su plan salvífico sobre mí. Sin duda es rechazar el amor de Dios, de todo lo que Dios hace por mí, de la redención del Hijo en la cruz, y yo negarme a aceptarlo, a no quererlo. Si así lo vamos comprendiendo, ya es más fácil poder entender lo grave y lo no grave de los pecados. Aquí quisiera traer a cuenta una de las partes del escrito del diario Santa Faustina. Me parece clarísimo cuando ella dice, en medio de las revelaciones que tiene y de las inspiraciones que tiene para escribir, que el recordar que el pecado del diablo, de los demonios, es rechazar a Dios, no querer hacer su voluntad porque lo quieren desobedecer y ganarse con ello la condenación eterna. Nosotros también, creo que humildemente uno tiene que reconocer, nosotros como seres humanos, dice Santa Faustina, nuestra miseria, porque cuando cometemos un pecado hacemos exactamente lo mismo que hizo Satanás y los demonios, desobedecer a Dios, no querer lo que Él quiere para nosotros, no obedecerlo, no desear la salvación, querer hacer lo que a nosotros nos gusta. Es importante entonces, Faustina Kowalska, que nuestra actitud cuando nos dejamos envolver por el pecado no difiere en nada
de la actitud que ha tomado Satanás, porque también él desobedece, es el pecado. Con esto vamos a dividir. ¿Cuáles son los pecados mortales? ¿Qué tengo que observar para atender un pecado grave? Indudablemente, dice el catecismo, tiene que haber una materia grave. Una plena conciencia, un conocimiento claro de que lo que estoy haciendo está muy mal, porque va a ser algo grave, y también la libertad completa de nuestro ser, nuestro libre albedrío para actuar. Por ejemplo, si yo le voy a faltar el respeto a alguien, no es lo mismo faltar el respeto a alguien, a algún desconocido en la calle, o a alguno de mis hermanos de sangre, o a alguno de mis sobrinos. No sería lo mismo si esa falta de respeto va con mi mamá o con mi papá, porque esa relación moral de padres a hijos, de hermanos, de tíos a sobrinos, implica una moralidad distinta del pecado. Entonces, no es lo mismo hacer una grosería en contra de un primo que en contra del papá o que en contra de la mamá. No es lo mismo golpear a uno que me encontré en la calle a golpear a un sacerdote o a una religiosa. No es lo mismo robarle a alguien que asesinar a alguien de la manera que ustedes quieran. No es lo mismo. Entonces, ahí claramente ustedes y yo podemos diferenciar dónde está la materia grave, en sobre con quién nos estamos relacionando y dónde va a implicar ahí mi pecado, primos, hermanos, sobrinos, tíos, papá, mamá, y exactamente cuál es la obra concreta. Tenemos sin duda los 10 mandamientos y las bienaventuranzas para que esta relación me sirva a mí para analizar mi conciencia conforme a los 10 mandamientos, también a las bienaventuranzas, y de ahí analizar qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy actuando. Indudablemente el Señor, cuando nos analizamos en la conciencia, cuando hacemos un examen bien dispuestos para analizarnos a nosotros mismos, Dios nos ayuda, viendo cómo vamos cumpliendo o no cumpliendo, fallando en las bienaventuranzas y en los mandamientos. Entonces, clarísimamente, tenemos ahí un criterio. Es la ley de Dios que nos ha dado, eso es lo que tenemos que obedecer, es lo que Satanás no quiso obedecer, la ley de Dios, el mandato del Señor, la voluntad de Dios. Si yo tengo la ley de Dios, Jesús me ha enseñado las bienaventuranzas y no las hago, eso es lo que yo tengo para analizarme y ver cómo estoy cumpliendo o dejo de cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Una de las características que no podemos olvidar del pecado mortal es que indudablemente rompe toda relación nuestra con Dios. Eso por nosotros. Si ya vimos que para que sea un pecado mortal necesito ser libre para hacerlo, consciente de que lo que estoy haciendo es muy grave, entonces yo con mi libertad decido romper toda relación con Dios. Se rompe la relación de amor, lo que dice el catecismo, rompe la caridad para con Dios. Es rechazar a Dios, es decirle a Dios, tú tienes tus planes, yo tengo los míos, prefiero los míos, y aunque te amo, Dios, pues amo más lo que yo quiero hacer, lo que a mí me beneficia, lo que me hace sentir bien, lo que a mí me conviene. Cuando optamos por el reino de los cielos, tenemos que ir renunciando a nuestros proyectos personales por amor al reino de los cielos. El ejemplo clarísimo, Cristo Jesús, que siempre está diciendo en el Evangelio que Él es enviado del Padre y Él está para hacer la voluntad del Padre, no lo suyo, no su propia voluntad. Por eso la bella oración del Padre Nuestro que Jesús mismo pronunció nos está enseñando a decir, hágase tu voluntad porque es importante para salvarnos. Si no hacemos su voluntad, estamos haciendo pecado. Cristo Jesús es el ejemplo que tenemos de quien hace la voluntad del Padre.
Bueno, entonces el pecado mortal rompe la relación con Dios. Si ya no hay una relación directa para con Dios, indudablemente nos hacemos acreedores a la condenación eterna, al infierno. Ese infierno del que ya no hablamos mucho, del que ya no queremos conocer mucho. Y eso es un peligro. Posiblemente después hablemos en otro video de lo que a veces confundimos con la misericordia de Dios, como si Dios fuera una especie de títere que siempre va a perdonar todo lo que yo haga, no porque no sea misericordioso, sino como que no viera nada de lo malo que yo hago y como si eso no tuviera consecuencias. Pero hablaremos después, en otro momento, de eso. Entonces, seguimos. El pecado mortal necesita libertad, una materia grave, una conciencia clara, un conocimiento claro de lo que yo estoy haciendo es grave. Eso me ayuda para ayudarme a ver eso, necesito referirme hacia quién me estoy dirigiendo, hacia qué persona me estoy dirigiendo, en quién va a recaer esa relación, pensamiento, mal deseo o actividad que yo haga que implique pecado. Como les decía hace rato, no es lo mismo yo tener odio en contra de mi papá y desear que se muera y decir odio a esta persona que se atravesó en la calle y que me empujó. No es lo mismo, no es la misma relación con mi papá y con una persona que no conozco. Eso lo tenemos que vigilar. Bueno, el otro pecado que no es, el otro tipo de pecado que no es mortal, que no rompe la gracia de Dios, pero que hiere la relación que tenemos para con Dios, le llamamos pecado venial. Aunque es un pecado ligero, que no me da la condenación eterna, sí me ayuda a tener penas temporales. Acuérdense de lo que les estoy diciendo ahora. Las penas temporales venidas por mis pecados veniales, que hablaremos en otro momento. Ténganlo muy, muy presente. El pecado mortal rompe directamente la relación con Dios, el amor con Dios, porque yo lo rechazo libremente, me hago acreedor a la condenación eterna, pierdo el derecho al cielo que el Señor Jesús, con su entrega, con la vida que Él entregó en la cruz, me merece, me hace merecer a mí, yo lo rechazo. Por eso es muy grave. Rechazar el amor de Dios, lo que Jesús hizo por nosotros. El pecado venial, vamos a hacer de cuenta que es como un lazo, un listón que tenemos entre Dios y nosotros, así tendido. Con cada pecado venial le pasamos como una navaja ahí. Y otro pecado, otro rasgarse, otra herida. Por lo tanto, si yo no reparo ni soluciono mi situación de pecados veniales, muchos de esos me predisponen, me ayudan, me hacen más fácil cometer un pecado mortal. Y eso es clarísimo. La actividad del demonio para nuestras vidas siempre es llevarnos a la condenación eterna. Si yo con un pecado venial le voy dando un poquito de chance a él, pues él va a ir ocupando todos los espacios que yo le vaya dando de poquito en poquito hasta hacerme que yo rompa toda relación con Dios como en el pecado mortal. Entonces, cuando uno se va a confesar, directamente tenemos que confesar los pecados mortales, lo que hicimos libremente, siendo cosas muy graves. Les voy a dar 3 citas bíblicas que ustedes pueden consultar en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos del 28 al 31, 32, ustedes van a encontrar una lista de cosas que se nos dicen en la Sagrada Escritura de no cometer, porque son graves también. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos del 9 al 10, también encuentran otro listado. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en los versos del 3 al 5. Hay más. Y les digo, en el
número 1846, es de donde yo estoy tomando esta catequesis para que ustedes puedan referirlo, la puedan leer ya personalmente y lo puedan entender muy bien. Ahí el catecismo nos marca otras citas bíblicas que podemos tener de referencia sobre los vicios en los que caemos, sobre las tentaciones de la carne, de sexo en las que caemos, sobre los odios, los rencores en los que nos podemos mover, los malos deseos. Acuérdense que también Jesús dice, lo que entra hacia nosotros no nos mancha, lo que sale de nosotros es lo que mancha, lo que nos hace impuros, porque del corazón salen los malos deseos, los malos sentimientos. Si yo le tengo odio a alguien o rencor porque no puedo perdonar a alguien, eso me está brotando del corazón, ¿no? Los que son los robos que cometemos, las mentiras que decimos, los engaños, las habladurías. Hablar, inventar un chisme de mi vecino o hablar o inventar un chisme de un sacerdote o de una religiosa es diferente. Ahora, de estos pecados mortales que cada uno puede ir analizando según lo que ya hablamos, pueden en algún momento ser veniales. ¿Cuándo? Si se acuerdan, para tener un pecado mortal hay que tener pleno conocimiento. Si yo algo de eso no sabía, entonces no lo puedo reconocer como pecado mortal porque yo no lo sabía completamente. A lo mejor tenía una idea, ¿no? A lo mejor tenía una idea, pero no lo sabía con toda precisión. Y aquí viene un punto importante que muchos se pueden justificar como diciendo, yo como no sabía, como yo era ignorante de eso, entonces no hay pecado. No, no es así. No se me libera el pecado, sino que puedo quedar como a nivel de cómplice, puedo quedar como a nivel de participación indirecta en ese pecado, pero mi participación, aunque sea indirecta, es participación o complicidad o pecado venial a fin de cuentas. Esto significa que no por no conocer las cosas me libero del pecado. Por dos motivos. Porque, uno, a ustedes y a mí se nos ha grabado la ley de Jesús, la ley de Dios en el corazón. Eso lo dice también la Sagrada Escritura. Ustedes y yo no necesitamos ir a la escuela a aprender que robar es malo. En la casa, aunque nos lo digan o no nos lo dijeran, sabemos en conciencia que hacerle daño a una persona es malo, que asesinar, darle un balazo a alguien es malo. Entonces, nada más necesitamos revisar la ley que Dios nos ha grabado en el corazón y que conocemos. El segundo motivo es que ustedes y yo tenemos, por Dios, dada la inteligencia necesaria para educar nuestra conciencia, por esto de estos videos. Para que no haya momento en que yo diga, yo no sabía. No, es que podemos aprender. Dios nos ha dado la capacidad de aprender. Solo es que nosotros busquemos las herramientas, extendamos la mano a las cosas necesarias para aprender. No me puedo justificar en decir, nadie me lo dijo, yo no lo sabía, a mí nadie me lo enseñó, porque tenemos la capacidad de aprenderlo, de estudiarlo en alguna manera. Mucho más ahora con todos los medios que, por ejemplo, ahorita estamos usando, medios de la tecnología, la que nos gozamos en algunos momentos de poder utilizar para el bien. Entonces, si hay una materia grave y yo no sabía que era tan grave, eso para mí va a ser un pecado mortal. Si esta materia grave yo lo sabía completamente y libremente lo hice, es un pecado mortal. Quisiera entonces quedarnos con esto. Los exhorto para que, primero, recordemos que no nos podemos eximir de ningún pecado, aunque lo ignoremos. Eso apenas lo atenúa, lo hace venial, lo hace ligero, pero ahí está el pecado. Junto con otras circunstancias que puedan movernos a hacerlo. Al confesarnos hay que decir principalmente y primero los pecados mortales, porque nuestra urgencia debe ser reparar nuestra relación con Dios, volver a sanar eso.
Y también lo que quisiera decirles es, ustedes y yo tenemos los 10 mandamientos, las bienaventuranzas y muchos momentos en la Sagrada Escritura en la que en la que Dios mismo nos va indicando qué hacer y qué no hacer. Voy a poner un ejemplo y con esto termino. El pecado de aborto es muy grave, muy grave. Más allá de lo que pudiéramos decir mortal, pero eso tiene sus atenuantes si la persona que lo hizo no sabía exactamente que lo que se estaba tomando, lo que se estaba inyectando, era abortivo. Si le engañaron, por ejemplo, y le decían que era para mejorar su salud, sobre todo en las mujeres con esas complicaciones de su periodo que tienen, si la están engañando y le están aplicando algo abortivo y no para solucionar lo irregular de su regla, ahí ella no tiene culpa porque está siendo engañada, aunque se provoque un aborto. También tiene que considerarse como atenuante en la situación de aborto cuando la mujer está sola, cuando nadie la ayuda, cuando se ve encajonada por la realidad en la que se está moviendo y no hay nadie que le tienda la mano, que la apoye, que le diga yo te ayudo, yo me encargo de tu bebé, yo te pago la hospitalización y el parto. O cuando el esposo también o el papá del bebé que está en camino no se responsabiliza, no da suficiente gasto, se dedica a golpear y a regañar. Obviamente esta mujer pues tiene que pensar seriamente si primero no participó en la concepción con toda libertad y fue forzada, en que cómo va a traer a un hijo a la vida si en la situación en la que vive no es la mejor. No quiero decir con ello que eso no sea pecado, quiero decir que son atenuantes. Entonces, así cada uno de nosotros, con las faltas que hacemos, podemos analizar cómo está el ambiente alrededor, qué tanto conocía yo, qué tanto sabía yo seriamente y ante la mirada de Dios, porque no lo podemos engañar ni querramos engañarlo, ni a nosotros mismos. Entonces es una pauta, son claves para que nosotros podamos discernir realmente cuándo es pecado grave, cuándo no podemos darnos el lujo de comulgar, si debemos analizar nuestra conciencia, que también es un compromiso. No podemos decir libremente como o tan ligeramente decir, pues es que se me olvidó, porque cuando es algo grave, pues no podemos dejar que se nos olvide, tenemos que repararlo. Ni a lo que es grave lo podemos borrar como diciendo esto no es grave, porque muchos lo hacen, porque muchos cometen este pecado, porque el común de la gente lo hace, y tampoco a lo que es sencillo le podemos dar permiso en nuestra conciencia que nos esté reclamando como si hubiésemos hecho un grave delito. En el pecado mortal, la rotura directa que se hace, romper la relación con Dios, solamente se sana en la sagrada confesión, analizando nuestra conciencia. No así en los pecados veniales, pero eso será otro tema. Les agradezco mucho, deseo de todo corazón que esto les pueda servir, que esto les pueda ayudar. Espero mucho sus comentarios, por favor, sigan con nosotros. Les envío a todos la bendición.